Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Transmitimos desde Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico, como es costumbre, a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Señor Rudy González, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Antonio Rodríguez y Dava. Yo soy Rubén Leonel González Campos, que le habla desde aquí. Si nos llaman por esos dos nombres, yo no soy Antonio. Sé yo, pero te puse un nombre. Jorge Ramón. Jorge Fernando. Jorge Ramón es que tú eres. Ok, entonces, porque hay cosas que nombres que uno no conoce y no me localizas nunca por ese nombre. Gracias. Ayer el país sigue en el tema de la tragedia. Lógicamente es un episodio trascendente, muy trascendente para el país, para todos los dominicanos, y es un tema. Sin embargo, hay muchas otras cosas que se están registrando, tanto en el país como en el resto del mundo, que también no debemos dejar pasar por alto, porque a partir de mañana entramos ya en una zona oscura, por así decirlo, de noticiosa a nivel nacional y a nivel internacional, porque Semana Santa se reducen las actividades, aunque en muchos sitios no es algo tan fundamental festivo. Sí, como lo es en toda América Latina y en República Dominicana incluso. Entonces, no es bueno dejar pasar por alto muchas cosas de lo que está aconteciendo. Hablamos ayer al final del programa, porque el tiempo se nos corrió en entrevistas que sostuvimos sobre los temas principales que son, por ejemplo, el clima, la situación del clima en estos días cuando mucha gente tiene pensado viajar al interior, las carreteras, a playas, aunque ha disminuido ese fervor de otros tiempos y lo he sentido con mucha gente que he conversado, que he hablado. Sin embargo, al final conversamos sobre el tema del fallecimiento de Vargas Llosa. Y yo he leído mucho en estos 2 días sobre el fallecimiento de Vargas Llosa, porque el periódico El País, que es uno de mis periódicos favoritos del mundo, es uno de los periódicos que yo sigo pe a pa, estoy todo el tiempo entrando a sus páginas, porque es un periódico muy profundo y muy bien informado y muy detallista en su forma de presentar las noticias. Y estaba leyendo algo interesante, Georgie, y es lo único que quiero traer a colación de esto. Oye, Vargas Llosa tenía una enfermedad que se la diagnosticaron hace 5 años y que es una enfermedad que no tenía cura y estaba condenado a muerte. Hoy hay un artículo en el periódico El País donde relata cómo él vivió estos últimos 5 años y por qué mucha gente, incluso su familia, hasta que él le explicó lo que le estaba aconteciendo, no entendían el porqué de su cambio de vida. Él quiso volver al pasado. Incluso dice que hizo un recorrido por todos los puntos que le hicieron, que fueron las motivaciones o parte de las motivaciones para escribir sus más prestigiosas novelas. Conversando en la catedral, perros de paja, La fiesta del chivo, de sus novelas que más bulla hicieron, y fue el último de los ganadores del premio Nobel de literatura de los 6 grandes escritores de América Latina
que obtuvieron Premio Nobel de Literatura. Fueron 13 por todos hasta ahora van 13 latinoamericanos que han obtenido Premio Nobel, 6 de ellos Premio Nobel de la Paz, 6 de literatura y uno en matemáticas y ciencias. Pero la verdad es que es admirable y eso me parece y me retrotraje a lo que hizo Carlos Alberto Montaner cuando se le detectó su problema y decidió la eutanasia. Bueno, Vargas Llosa no decidió la eutanasia, pero decidió la reconciliación de su familia. Él se había divorciado de su esposa de 50 años para casarse con la Priestley, con quien convivió 5 años, y él dijo que él hizo una vida feliz cuando se divorció de ella y decidió divorciarse de ella, y al final de cuentas, su ex esposa, Patricia, fue la que estuvo con él y con sus hijos hasta el día de su muerte. Es una historia interesante porque revela, y lo hago a modo de reflexión incluso, revela de cómo personas que no son torpes, que son personas ilustradas, que son personas que tienen a su alcance recursos económicos y otros tipos de recursos como para poder enfrentar cualquier situación. La muerte, usted la puede prolongar, pero la muerte llega en un momento determinado. Pero cómo él se insertó en esa realidad que le venía encima. Un hombre que conoce de la ficción, o sea, que conocía de la ficción y que conocía de extrapolar la historia a la ficción relatando los hechos reales. Es como sintomático de cómo una persona con esos conocimientos, con ese mundo abierto que tenía encima, él esperó estoicamente el día de su muerte sin que el mundo lo supiera, salvo sus hijos, los médicos que le atendían y muy poca gente de su intimidad sabía lo que estaba pasando por su cabeza. Y hace como un mes, no, como 3 semanas o 4 semanas, sí, como 4 semanas, salió un reportaje, una nota, precisamente en el periódico El País, de él junto con Álvaro, uno de sus 3 hijos, sentado en un sofá en su casa en Lima, que decía que estaba retirado en su casa en Lima, viviendo sus últimos años en la tierra que le vio nacer, pero sin dar notación de que era porque estaba condenado a muerte. Todos estamos condenados a muerte, pero condenado a muerte por una enfermedad incurable. O sea, es una historia interesante leer todo ese pasaje de la vida final de un hombre como Mario Vargas Llosa, que es un ilustre, con virtudes y defectos, que intentó incluso incursionar en la política y fracasó, ese no era su mundo. Era un hombre muy controvertido con sus amigos, con su familia, se había peleado con sus hijos por el tema de su divorcio, se había peleado con el Gabo, que le metió un trompón en la cara y le abolló un ojo, porque hay 2 versiones, una de ellas que estaba en una fiesta y el Gabo le puso la mano en las piernas a su mujer, esa es una versión, y la otra versión es que en una de las novelas del Gabo, él menciona de que tuvo una relación tensa, frenética con una mujer y describía prácticamente a la esposa de su amigo de Vargas Llosa, con quien había sembrado una amistad desde muy jóvenes cuando comenzaron en el mundo de la literatura. Y se encontraron esa noche en el Palacio de Bellas Artes, Teatro Palacio de Bellas Artes de Madrid, donde se iba a presentar una obra. Y cuando el Gabo le abre los brazos para saludarlo, él lo que hace así, le mete un trompón y dice la gente que la expresión que le dijo, eso es por lo que le hiciste a Patricia o por lo que le dijiste a Patricia. No se quedó ahí y jamás él quiso hablar de eso. El Gabo no habló de eso. Cuando le preguntaron, dijo que es un asunto de amigos y él nunca quiso mencionarlo. Y en una entrevista que tuvo con el periódico El País, precisamente hace unos meses, le preguntaron que si recreaba aquella situación y dijo, es mejor no hablar de eso. Si vamos a hablar de eso, terminamos la entrevista. O sea, él sacó eso de su vida
y nunca habló de la realidad de lo que pasó. Algunas personas de esos entornos lo conocen. Fue un hombre muy, muy interesante, señores, hay que seguir a veces, porque una cosa es lo que uno ve en el hombre público y muchas veces es lo que el hombre tiene por dentro. Y lo refiero como un dato curioso, pero también porque Vargas Llosa, de una u otra forma, tuvo una incidencia importante en República Dominicana, porque Bueno, tuvo la ciudadanía dominicana, claro, él tenía varias ciudadanías, era ciudadano como de 3 o 4 países, pero tuvo una incidencia porque él le gustaba República. ¿Sabe quién era el gran amigo de Mario Vargas Llosa en República Dominicana? José Israel Cuello. José Israel Cuello, alguien me contó hace un par de años de que cuando él venía aquí siempre con quien se juntaba y lo recibía y se sentaba a dialogar, José Israel Cuello, y por eso le atribuían que muchas de las cosas que él publica en la fiesta del Chivo, que no es más que un episodio de la tragicomedia que vivió República Dominicana con la dictadura, con la egolatría del dictador, con el machismo del dictador, de que todas las mujeres eran de él y de su entorno más cercano, que transmitía esa misma vibra a su entorno más cercano, que decían que quizás muchas de esas cosas la habían contado dentro de esas anécdotas que se juntaban a conversar él y los amigos. Y entonces, pero él tenía muy buenas relaciones en República Dominicana y la fiesta del Chivo fue uno de esos episodios que hizo mucho ruido en República Dominicana, pero también en América Latina y en otros países, porque mostraba no solamente un episodio de República Dominicana, porque está basado en un episodio directamente de República Dominicana, ligado con muchos episodios conjuntos, como escriben los escritores. Pero, perdón, valga la redundancia, pero él en América Latina se reflejaba mucho esto del machismo y de cómo él lo planteaba y de las cosas que decía de República Dominicana. Se reflejó en muchos sitios, incluso en México. Hubo una polémica sobre si alguno de los planteamientos que él hacía estaban referidos a algún episodio similar o parecido que en algún momento había ocurrido en México. Yo no sé, pero se decía. Entonces, él hizo mucho ruido aquí porque La Fiesta del Chivo fue una novela sobre un hecho. Yo la leí más de una vez, la leí 2 veces y una tercera vez subrayé cosas de ella porque estaba leyendo otra novela y había formas que eran propias de Vargas Llosa y que tenían mucha similitud. Y a mí me gusta subrayar los libros con amarillo cuando estoy leyendo y hago comparaciones de un libro con otro. Entonces, a mí una novela que me gustó, yo creo que es una novela que se ajusta en mucho a la realidad. Tiene episodios de ficción, como es lógico. A mucha gente no le gustó. Dijeron que era una denigración para los dominicanos, algunos. Los antitrujillistas fiebruces acabaron con Vargas Llosa, lo tildaron hasta de trujillista en algunas cosas porque decía cómo era la megalomanía y la figura y retrataba la imagen de Trujillo. Y yo te voy a decir una cosa, a mí me puedan decir lo que quieran, pero Trujillo era un hombre que hacía galas de su presencia, imponía el buen vestir, imponía el porte, imponía el tipo serio, directo, o sea, hay que dejarse de tontería. No era un patán, no era un cualquiera. Podía ser un patán porque venía de la guardia y no estaba ilustrado como mucho, pero para eso hizo lo que hacen los déspotas, pero también las personas que tienen sentido del poder se rodean de los que pueden ayudarlo en su gobernanza. La Fiesta del Chivo, Mario Vargas Llosa. Yo les invito a ustedes a que lean en el periódico El País, elpaís.com, en el digital. Hay 1001 historias de Vargas Llosa de ayer hacia acá, de lo que fue su vida, de su obra y de muchísimas otras cosas. ¿Se devela el tipo de enfermedad que tenía? No se dice. Se dice que una enfermedad terminal. Parece que como él no lo dijo públicamente nunca, parece que él solamente lo manejó
con su familia, y es un asunto muy privado. La familia incluso no le pidieron en una conferencia de prensa ayer, le pidieron a los periodistas que por favor entendían la dimensión de Vargas Llosa, porque tienen prácticamente rodeada la casa, la vivienda, que es una vivienda de apartamentos donde ellos viven. Y le pidieron que por favor le dejaran llevar su duelo, y además no se iba a hacer funerales, se iba a ser cremado. Fue cremado. Y no va a haber funerales. Posteriormente, a lo mejor se hace algún acto, alguna cosa. Fue pero la voluntad que él había expresado. De Mario Vargas Llosa. Sí. Y entonces por eso no se ha dicho, no se ha develado mucho de esas interioridades. Bueno, en otro orden, el Consejo del Poder Judicial anunció la clausura antes del 30 de mayo del edificio de la antigua Suprema Corte de Justicia, que está ubicado en el Centro de los Héroes. Donde estaba antes la Suprema Corte de Justicia. Donde estaba la Suprema. Y la Procuraduría. Luego de que la jueza Isis B. Muñiz Almonte denunciara públicamente el avanzado deterioro estructural del inmueble. La jueza, quien preside la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y además funge como presidenta en funciones de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, emitió un comunicado alertando sobre el riesgo que representa la permanencia del personal judicial y usuarios en el mencionado edificio. Este inmueble está situado en el área comprendida por las calles Juan Bautista Pérez, Horacio Vicioso, Juan de Dios Ventura Simó e Hipólito Herrera Villini, una zona emblemática del Centro de los Héroes. Unido a eso, el viernes pasado remitimos una comunicación a la Oficina de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, intimándolo para que, en el plazo que establece la ley, nos hagan llegar copia del estudio estructural realizado al edificio de las Cortes. Este requerimiento ya lo habíamos hecho el año pasado, pero en ese entonces se nos negó la información alegando razones de seguridad nacional. La medida de clausura trae tranquilidad a los jueces, al personal administrativo y a los usuarios de este viejo edificio que ya muestra signos evidentes de inseguridad. Bueno, yo creo que es una actitud responsable de esa jueza. Sí. Y creo que lo propio debe repetirse, ¿no? En cada edificación pública o privada donde sea evidente el deterioro de la estructura de los edificios. Es preferible prevenir que tener que después lamentar. Que es propicio decir que esto no viene a propósito de la tragedia que estamos viviendo. Esto se había hablado ya desde hace varios meses y se había incluso ordenado una investigación del Estado. No le negaron los resultados del estudio. Sí, pero estaba ya un estado que todo el mundo sabía lo que estaba pasando ahí, y ahora se decidió trasladar algunas de las cortes que funcionan ahí al Palacio de Justicia nuevo, por así decirlo, y la otra parte de las instalaciones al Catastro Nacional, que está ahí cerca también. Está en la esquina siguiente. Para ubicarlo en lo que eso se está hablando de, hay dos versiones, las oí las dos que refieren el informe: demolerlo y hacer otra edificación, o restaurarlo, que ha dicho que su costo sería bastante grande, sobre lo mismo que está,
Pero parece que lo que más prima es la demolición y hacer un edificio nuevo. Bueno, repito, yo creo que es una actitud responsable. No, y es lo correcto. Es lo correcto. Y cualquier funcionario, cualquier de empresas públicas o privadas, De un edificio, de donde sea, de una casa, de donde sea. Que observe deterioro en las estructuras, debe denunciarlo. ¿Para qué? Para evitar tragedias, desgracias como la que ha vivido el pueblo dominicano en estos días, a raíz del desplome del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en el centro de Los Héroes. Sí, hay experiencias que uno debe ganar. Y esa es una experiencia que se debe ganar. Si ya tenemos una situación tan Toda esa gente lamentable, no debe morir en vano. no tan lamentable, debe servirnos de experiencia para evitar una repetición de que eso ocurra nueva vez. O sea, eso es hasta elemental plantearlo. Y qué bueno que antes de que vaya a ocurrir cualquier situación, decir, pero eso lo sabíamos. Ay, ¿por qué no se hizo? Entonces es mejor evitar que eso ocurra. Se está planteando lo mismo con relación A lo del puente. al puente de la 17. Hay opiniones, yo no puedo asegurarlo, de que ese puente tenía 30 años operando en Argentina y que lo trajeron a la República Dominicana, que había una propuesta original que costaba mucho más, era un puente alemán que se iba a instalar ahí, pero este salió por menos del 50% del costo y se inclinaron por él. Repito, es una información que me la dio un ingeniero, yo no puedo asegurarlo, pero él dice que hay personas que le dieron ese testimonio y que vieron, personas ya de avanzada edad, ingenieros, que fueron partícipes, ¿no?, de esas operaciones. Si el puente está en esas condiciones, yo creo que lo prudente, aunque se va a armar la del no te menee con los tapones, yo creo que lo prudente sería cerrar el puente al tránsito de vehículos. Claro, evidentemente. Evidentemente. Y hacerle las reparaciones del lugar, porque yo no creo que, digo, no parecería que, que esté cayéndose el puente, sino que tiene un marcado deterioro, incluso el mismo puente Duarte. Se ha prohibido el Tránsito de vehículos tráfico de pesados, vehículos pesados. que es una primera medida lógica. Pero sería, Rudy, interesante que se hiciera una evaluación. Hay equipos modernos. Me explicaba hoy un ingeniero que entrevistamos en el programa de televisión. Hay equipos modernos, hay tecnología moderna que con equipos se determina la resistencia del acero, la resistencia del concreto armado. Hay equipos ya, se ha avanzado tanto en la tecnología que sin necesidad de romper ni de abrir, se puede determinar la capacidad de carga, la resistencia de los elementos que componen una estructura. Yo no sé si aquí los habrá, Pero si no lo hay, pero si no, y me dicen que no es costoso los equipos. Ojalá que, yo sé que quizás hoy sea difícil encontrar alguna opinión en el Ministerio de Obras Públicas, pero lo cierto es que llama a preocupación, señores, después de esta tragedia vivida,
aquí no puede repetirse un hecho como este. Sería imperdonable. Y además, la capacidad de soportar el dolor, la tristeza, la pena que siente uno en su corazón, yo creo que está al límite. No podemos permitir que se pierda una vida más por falta de escuchar, por falta de intervenir a las edificaciones, puentes, hospitales, escuelas que tienen problemas estructurales. El puente fue inaugurado en el 1973. El único Tiene puente, 49 años. el único puente que existía de esa dimensión era el puente Duarte, que fue inaugurado en el 55, que sustituyó el puente Ulises Heró. ¿Tú recuerdas el Ulises Heró que se levantaba en el medio? De madera. Y se levantaba en el medio. Estaba donde está hoy el que se llama Puente de la Bicicleta, Puente Sánchez. Ramón Matías Mella. Ramón Mella. El Sánchez El es Sánchez es el de la 17. Y el Juan Bosch se inauguró en el 2001. El Juan Bosch en el 2001. Sí, me parece que fue el 19 de diciembre del 2001 se inauguró. Y el Mella, el Sánchez, déjame buscar. El Duarte fue en 1955. 55, cuando las obras de la Feria de la Paz. Claro, que se hizo el Estadio Quisqueya, que se hizo la Feria de la Paz. Se inauguraron una serie de obras con motivo del aniversario que celebró Trujillo por todo lo ancho, por todo lo alto. 70 años tiene ese puente. Tiene 70 años. Entonces, el otro, que es el puente Sánchez. El de la 17. Y el puente, el Mella. ¿Cuál es el de la bicicleta? El Mella. El Mella. Puente Mella. Vamos a ver cuándo fue el puente Mella. Fue inaugurado en el 1972. Un año antes del Sánchez. Entonces habían 3 puentes ahí. Pero el puente Duarte, que es el más viejo, es un puente colgante. Es un puente colgante. La gente no entiende por qué es un puente colgante. Y es un puente colgante, señores, porque está sostenido en grandes torres que tienen cables, de los cuales desde su parte de arriba cuelga en una forma de arco. Son puentes colgantes. Los puentes colgantes eran muy populares, ya no se construyen tantos puentes colgantes, eran muy populares y eran de muy buena resistencia y de muy fácil mantenimiento. Eso lo leí en algún sitio en alguna vez. Sin embargo, el puente Duarte, que ahora se usa en un tránsito solamente oeste-este, porque el puente Juan Bosch se usa en un tránsito este-oeste, aunque hay un carril solamente para entrar directamente al túnel que atraviesa la avenida Las Américas, para entrar a la avenida Las Américas. Pero el puente Duarte ha acusado también deterioros y se han hecho varias reparaciones. Miren, las últimas reparaciones que se han hecho han estado rodeadas de quejas, en el sentido de que por ejemplo, las juntas, que es lo más visible para la gente cuando transita por sobre el puente en vehículos, las juntas se abren y no cierran bien. Los que lo estaban reparando dijeron que sí, que había sido una cosa, que lo iban a reparar de nuevo. Yo pasé por ese puente hace menos de un mes y le decía yo, no me acuerdo si era con dos de mis hijos que iban a algo de aquel lado de la ciudad. Le decía, oye, ¿cómo suena? Bim, bum, bim, bum, bim, bum, bim, bum, bim, bum. Y dice, pues si hablaron, me decía, ¿por qué suena así? Cada 50 metros, cada 30 metros. Las juntas suenan porque se separan y no sellan. Cuando hicieron las reparaciones, no. El mantenimiento al puente Juan Bosch, el carril que se usa de oeste a este, que es un solo carril para entrar al Arcos, tenía 2 sitios donde se había provocado
un desnivel en cierto modo porque habían unas parrillas ahí para dejar escapar agua y todo eso, para evitar la acumulación de agua. Y se habían ido hundiendo poco a poco. Y le hicieron un trabajo con esa reparación que se hizo, que parece que es el pavimento corrido. Tú no lo sientes en los dos sitios donde pasaba. En el puente Duarte no ha sido así. ¿Qué ha pasado? Yo no sé por qué no han, y se habló, incluso tuvo un tiempo cerrado, varias semanas cerrado el puente Duarte, precisamente en esas reparaciones. Pero es un puente ya muy viejo, 70 años, calculas tú, ¿verdad? 70. Sí. Es un puente muy viejo ya, pero porque sea viejo no tiene por qué ser tan inservible o ser un peligro. Yo no estoy diciendo que sea un peligro, pero obras de esa magnitud hay que darle un mantenimiento continuo. Primero, el flujo de vehículos que transita por ese puente ya no es el flujo de vehículos que transitaba hace 5, 10, 15, el que fue 15, calculado 20 en o esa 50 época. años. Claro que no. Claro que no. Entonces, ahí hay un flujo de vehículos, pero trascendente, importante y a todas horas. Alguien hizo un comentario de que la cantidad de vehículos que en el puente de Pontones, que es un puente militar que se hizo a propósito de los días de la Revolución, el puente que está paralelo al puente Sánchez, el Mella es el de la bicicleta, sí, al puente de la bicicleta, que es un puente que incluso se levanta para dejar pasar barcos y eso porque bloquea el río, porque está a nivel del río. Ese puente no se levanta, no. Se echa a un lado. Se echa a un lado. Bueno, pues sí, pues abre el río. Estaba diciendo, sí, ciertamente, estaba diciendo una persona que oí, conocedor de esto, que la autoridad, la DGCET y el Intran tienen que establecer un mecanismo para evitar que se acumule una gran cantidad de carros en los 2 carriles de ida y los 2 carriles de vuelta, los 4 carriles. A veces hay un tapón tan grande que todos esos vehículos están arriba del puente y le hacen un peso muy grande que deben controlar el paso de los vehículos para que no haya esa acumulación de todos los vehículos. O sea, que la carga no sea fija en determinado tiempo. Eso lo oí hablando en estos días de una persona que conoce de este tipo de cosas. Entonces yo creo... Mira, yo te iba a decir, yo personalmente prefiero cruzar por ahí. Claro, es más corto. No, yo vivo ahí cerca del malecón, ¿no? Sí, en Gascue. Y me conviene más. Claro. Pero aún así, yo prefiero cruzar por ahí, aunque venga de donde venga. Aunque vaya para donde vaya. Es más corto el tráfico, son menos de 100 metros. Es muy corto, pero... Cuando a mí me coge un tapón en uno de esos puentes altos, no, claro, yo entro en pánico. Te voy a decir una cosa, ¿tú has caminado por el puente? No, ni Dios. No, oye, ni Dios lo permite. Yo he caminado por los 2 puentes. Yo caminé en el puente Duarte cuando lo inauguraron. Ah, no. Tenía yo 8 años. No olvido que me compraron unas botas de vaquero en la tienda de calzado Los Muchachos. ¿En la Avenida Mella? No, en el Conde. En el Conde. No, en la Avenida Mella estaba el Flushing. Sí, la favorita. La favorita. Sí. No, la favorita estaba en el Conde. El Conde también. Sí. También. Y yo fui me llevaron, mi mamá, y caminando empezaron a molestarme las botas. Las botas, y yo quería quitármelas. Pero no me dejaron, descalzo. Y entonces se abortó el paseo porque hubo que devolverse conmigo porque me estaban molestando. Las botas. Entonces, es la única vez en mi vida que yo he caminado. Por ningún puente he caminado. Sí. Nunca. Pues yo en los 2 puentes he caminado más de una vez. Y te voy a decir una cosa. Es una impresión tremenda porque el puente tú sientes que baila. Se mueve de arriba hacia abajo por el paso de los vehículos y además tú lo sientes que se bambolea de un lado a otro. Tú lo sientes. En un vehículo tú no lo sientes, ni visualmente tú te das cuenta de esto por la fortaleza de esa estructura. Pero cuando tú estás ahí arriba, en la altura, lo sientes moviéndose. Y no es una impresión buena.
no es una impresión buena. Yo te digo los dos, tanto el Bosch como el Duarte, pero el Duarte se mueve más que el Bosch. Se mueve. Al ser colgante, Sí, debe ser. Se mueve, sí. Pero eso es interesante. Entonces, a lo que vino la conversación de este tema, Jordi, la tragedia que hemos vivido ha sido una lección y una alerta quizás para ver estas falencias que podemos tener en nuestra seguridad en edificaciones y pensar en que debemos tratar de evitar por todos los medios una repetición de una situación tan grave como esta que ocurrió con la caída del techo en la discoteca Jet Set. Mucha gente ahora se está alarmando de todo, pero yo te voy a decir una cosa, yo prefiero que en buena lid, sin que se use para aterrar a la sociedad, sirva de alarma y es mejor revisar que no tener algún problema. Mira, se cayó un puente en los Estados Unidos hace 7 u 8 años y el gobierno de los Estados Unidos mandó a inspeccionar todos los puentes. Todos los puentes. Todos los puentes. En la Florida, un elevado que cruza por una de las avenidas que está ahí cerca de Hialeah, por ahí, se cayó y se desplomó, murieron 5 personas y mandaron a inspeccionar todos los pasos a desnivel. Porque eso es lo que se hace y eso es lo que hay que hacer. Entonces yo veo que las voces de alerta no son ociosas, claro, sin aterrar a la población, a la sociedad y sin tremendismos que se aprovechen esas coyunturas para otros tremendismos. Eso es lo que yo entiendo. Amparo Almanzar, nuestra oyente colaboradora, nos envía una nota sobre un accidente fatal que se produjo esta mañana a las 10:30 en la autovía Juan Pablo II, próximo al puente de la Mella, que cobró la vida de 2 personas. Un choque frontal entre un camión conducido por Juan Bartolo Martínez de la Cruz. ¡Qué terrible! Y una camioneta Nissan Frontier, también de color blanco. Las víctimas fatales fueron identificadas como Gonzalo Carrasco, conductor de la camioneta, y un acompañante cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. Ambos murieron en el lugar del impacto, quedando sus cuerpos sobre el pavimento, donde fueron posteriormente levantados por personal del INASIF. ¿Cuántos son las víctimas? 2. 2. Miren, señor, esa autovía Juan Pablo II, yo la respeto. Yo la respeto. Esa estafa que se le hizo al pueblo dominicano con la construcción de esa autovía. La Juan Pablo II. Sí, la que va a Samaná. Es peligrosa. Yo no sé cómo es que le llaman. En las curvas no tiene la inclinación hacia adentro que debe tener. Ahí se han producido accidentes fatales, pero por grandes cantidades. Es una vía que la gente corre a velocidad. Ese es uno de los problemas. Y hay apenas 2 carriles. Sí, uno en una dirección, otro en otra. Y para rebasar ahí hay que tener mucho cuidado. Además de eso, hay unas pajillas que... Bueno, por lo de los haitises. Sí. Por lo de los haitises, hay mucha humedad en la carretera, siempre llueve mucho. Yo respeto, se los digo a los que van a salir a pasar días de asueto, de vacaciones en toda esa región de Samaná, Nagua. Tengan cuidado, por favor. Señores, la vida es lo más precioso y lo más preciado que tiene un ser humano. Así es. Entonces, hay que conducir con cuidado. No podemos provocar llevar el luto a nuestra familia. Bueno,
Por eso yo me quedo en Semana Santa en mi hogar, en la capital, disfrutando de la zona colonial donde nací, me crié y disfrutando de la tranquilidad y de la ausencia de los desesperantes tapones. Yo, yo he usado esa autovía en varias ocasiones y te voy a decir una cosa. Yo, personalmente, yo manejo con mucha prudencia. Y yo creo que si uno es prudente en esa autovía, El problema es que aparezca otro que no sea no, imprudente, claro, pero como este caso, si tú tienes la prudencia de manejar, te digo, a la defensiva también, reduces las posibilidades, el claro. peligro. Pero la verdad es que esa autovía no hay tanto tráfico, la gente la ve pavimentadita, bonita, e invita a la gente a correr. Porque yo he visto, estando incluso con mi familia, eh, he visto unos rebases temerarios y una gente que van y corren, pero de buena manera. Sí. Entonces, también la gente tiene que ser prudente. Bueno, vamos a la pausa. 5:40.